Compañeros, más tarde profesor. Somos el grupo número 3 de la clase de antropología. Nuestro tema principal que tenemos que exponer es la fe en la creación y la experiencia en el mal. Como tema secundario en el cual nos vamos a centrar más es en busca del sentido del dolor y el sufrimiento. Como integrantes tenemos Pruaño Gaspar Marís, Hernández María, Mejía Medina Jorge, Mayua Flores y Mosquera Cora Patricia, y quienes habla Cristian Sevillano. Como introducción tenemos en busca del sufrimiento y el dolor, los cuales vamos a tratar los temas siguientes: sentido humano del sufrimiento. ¿Qué pasa con el sufrimiento? Ejemplos. ¿Qué es el dolor? Perspectiva psicofísica del dolor. Naturaleza del dolor. Distintas actitudes ante el dolor, interpretación del dolor y tipos de dolor. En busca del sentido del dolor y el sufrimiento. Como ya sabemos, el dolor y el sufrimiento es algo que sentimos todos los seres humanos a diario, pero ciertas personas no conocemos cómo se origina el dolor, cómo se nos da el sufrimiento, por qué se da esto, por qué se da el dolor. Y una de las interrogantes que vamos a aclarar en esta exposición es por qué sufrimos, qué es el dolor y cuáles son los tipos de dolor que van a exponer mis compañeros más adelante. ¿Por qué sufrimos? ¿Será que tenemos varios factores de sufrimiento? ¿Será que alguna ruptura con tu pareja te causa sufrimiento? ¿Alguna muerte de un familiar te causa sufrimiento? Esto depende ya de ti. Si suceden este tipo de cosas y siempre pasas pensando en este tipo de cosas, a largo plazo vas a tener lo que se llama sufrimiento. ¿Por qué sufren los inocentes? Como ya sabemos, cuando nace una persona, ya este mundo está infectado del mal, podemos decir. Como por ejemplo tenemos las guerras entre países, hacen sufrir a inocentes que no tienen nada que ver con este tipo de acción. Desde ahí hacen sufrir a este tipo de cosas. ¿Cómo se compagina la existencia de Dios con la realidad del dolor y el mal? ¿Qué relación tiene Jesús con el dolor y el mal? El mal ya está insertado en este mundo y, como sabemos, por ejemplo, tenemos cuando creó Dios a los ángeles. A Lucifer lo creó con un fin para hacer el bien, pero se quiso resaltar ante Dios, quiso ser más que Dios, y es por eso que bajó al infierno. Y desde ahí empezó el mal. Cuando tú sientes, haz el bien, pero tienes tu voz interior, haz el mal. Aquí está interfiriendo Satanás. Tenemos un proverbio de Lucas 1:3. Ningún ser humano está exento del sufrimiento. En conclusión, que todos vamos a sufrir por una u otra manera. A continuación, mi compañera Marisa. Yo les voy a hablar sobre el sentido del humano del sufrimiento. Esto no quiere decir que siempre vamos a estar atentas al sufrimiento, pero para esto tenemos que encararlo y así obtendremos mejores resultados para llegar a un diario. ¿Qué pasa con el sufrimiento? El sufrimiento es la existencia que se lleva a pesar de cosas. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es un desconsiderado, soy muy mal, desgraciado, y no hay derecho a que ocurra esto a mí. Un ejemplo: cuando está una silla mal puesta en un lugar justamente que uno va a pasar, uno se tropieza con esa silla. Entonces uno comienza rápidamente a actuar con un sufrimiento. ¿Quién la puso? ¿Por qué me puso esto a mí? ¿Quién será que puso esta silla justamente en el lugar que yo iba a pasar? A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con el sentido del dolor y el sufrimiento, sabemos que el dolor y el sufrimiento ingresó a la tierra a causa de la desobediencia del hombre hacia Dios. Dentro de este tema pues tenemos 4 aspectos muy importantes, que es perspectiva psicofísica del dolor, naturaleza del dolor,
actitudes ante el dolor y interpretaciones del dolor. ¿Qué significa psicofísica? Es una rama de la psicología que estudia la relación entre la magnitud en el sentido, en un estímulo físico y la intensidad con la que es percibido por parte de un observador. Cabe recalcar que la ciencia ha hecho aportes importantes en cuanto a este tema. El dolor es un daño sentido, es decir, es una experiencia dolorosa que deja un recuerdo importante. Es una huella que no se la puede interpretar, pero una vez adquirida puede causar o condicionar diferentes tipos de actitudes frente a estas situaciones dolorosas. Tenemos dos ejemplos. Estas actitudes pueden ser tanto positivas como negativas. Un ejemplo negativo es una persona que detecten una enfermedad, diabetes puede ser, y quieran cortarle su pierna, pues puede que tente contra la existencia de Dios o niegue la existencia de Dios ante este dolor. Y un ejemplo vivo de Jesucristo, que ante su muerte pues padeció dolor y sufrimiento, dolor porque sintió cuando le clavaban sus manos, sus pies, y el sufrimiento al saber que aquel pueblo que él había sanado, aquel pueblo por el cual había venido a la tierra para salvarlo, pues lo había entregado para morir. Naturaleza del dolor. El dolor es un acto de la subjetividad, es decir, es un sentimiento. ¿Qué significa subjetividad? Son argumentos basados en puntos de vista diferentes del sujeto. Santo Tomás señala algunas instancias efectivas sobre este tema. Una de ellas dice que el sentido del dolor y sufrimiento es un proceso de purificación, un proceso de elevación, un proceso de maduración que ayuda a que el hombre sea más humilde. Tenemos un ejemplo, hay personas que han causado mucho daño y cuando les ha llegado el momento que les ha venido dolor y sufrimiento por causa de una enfermedad, pues esto ha hecho, este proceso, que estas personas tiendan a ser más humildes, pidan perdón por el daño que han causado. También cabe recalcar que el sentido del dolor y el sufrimiento ha causado atentados contra la fe y la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿por qué si Dios existe permite tanto mal, tanto dolor y sufrimiento en la tierra? También tenemos un ejemplo que es un video donde un barbero y su cliente, que era conocedor de la palabra, este barbero le dice a su cliente que Dios no existe. Entonces el cliente le dice que Dios sí existe. El barbero le vuelve a repetir, no, Dios no existe, porque si Él existiera no permitiera tanto dolor y sufrimiento aquí en la tierra. El barbero, frente a esta actitud el creyente ante la actitud del barbero, pues decidió salir. Pero cuando él sale de la barbería se encuentra con un joven con cabello largo, con barbas largas, y en ese momento pues Dios lo llenó de sabiduría, ingresó nuevamente con este joven a la barbería y le dice al barbero, ¿sabes qué? Los barberos no existen. Y el barbero le dice, ¿por qué? Si existen. No existen los barberos porque si existiera barberos no hubiera hombres con tanto cabello y tanta barba. Entonces el barbero le responde, si existen, aquí estoy yo, lo que pasa es que ellos no vienen a mí. Entonces el cliente le dice, ahí está la respuesta. Dios sí existe. Lo que pasa es que ante el dolor y el sufrimiento el hombre no se acerca a Dios. Dios quiere calmar el dolor, la tempestad en nuestras vidas, pero es el hombre el que no se acerca ante Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Gracias. A continuación, nuestra compañera